en honor a la experiencia pedagógica de los años 30, gestionada por profesores y alumnos en la Escuela Normal de Magisterio de Zamora, perteneciente a la Federación Universitaria Escolar, que desarrolló actividades formativas gratuitas hasta la llegada de la Guerra Civil. Este proyecto se ha podido materializar gracias al Premio Impulsa, otorgado por el Instituto 25M de Podemos, en los cuales nuestro proyecto, Universidad Popular de Zamora, ha resultado ganador en la categoría Impulsa tu entorno en la Comunidad de Castilla y León. El objetivo de este proyecto es el de disponer de un entorno formativo al margen de las instituciones y de las grandes corporaciones, que resulta accesible a todo el mundo, para lo cual hemos planificado 3 tipos de actividades. Por un lado, un conjunto de conferencias, como arrancamos este proyecto con esta primera, y con la que vamos a contar con ponentes de diferentes especialidades: el campo de la filosofía, de la sociología, de la política, de la biología. También tenemos planificado un curso de formación que hemos bautizado como Curso de Habilidades para el Siglo XXI, especialmente enfocado a los sectores en riesgo de exclusión y con mayores dificultades de acceso a la formación. Y por último también una jornada de senderismo para dar a conocer el entorno natural de nuestra región, de nuestra provincia, e impulsar el respeto por el medio ambiente. Esta jornada de senderismo en principio está planificada para el día 16, para el próximo sábado, ¿vale? Y la gente se puede inscribir hoy mismo o también a través del correo electrónico, que es info@aprenderesfacil.info. También contamos con unas hojas ahí para que la gente pueda inscribirse y firmar. Es una hoja de asistencia, porque al final de esta charla quien quiera también puede recibir un pequeño diploma de haber asistido a esta Universidad Popular. Bueno, así pues, hoy arrancamos esta Universidad Popular de Zamora con una primera charla que, como conocéis, hemos bautizado como Cultivando Cultura, y donde nos gustaría poner de relieve el peso de la cultura como herramienta de transformación social. Personalmente me gusta decir que la cultura es el arte de cultivar la mente, pues en primera instancia cultura significa cultivo, ¿no?, en latín, y después la mente es ese órgano abstracto capaz de generar ideas que podemos plasmar a través de la información, o ir pues, un paso más allá, ¿no? No solamente información, sino conocimiento, que es información estructurada. Y si vamos más allá podemos hablar de ciencia, de tecnología, incluso de costumbres, modos de vida. Y seguramente si seguimos desarrollando, profundizando en este concepto, pisaremos el terreno de la filosofía, con ideas cada vez más abstractas. Y es precisamente la filosofía la formación de nuestro ponente de hoy, Santiago Albarrico. Santiago Albarrico nació en Madrid en 1960, estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1984 y 1991 fue guionista de programas de televisión española, entre ellos La Bola de Cristal, que seguramente conoceremos la mayor parte de los presentes. Santiago Albarrico ha escrito artículos para numerosos periódicos y revistas y ha dado centenares de conferencias. Entre sus más de 15 obras publicadas se encuentran los ensayos Dejar de pensar, Volver a pensar, Las reglas del caos, libro finalista de premios Anagrama en el 95, La ciudad intangible, El Islam jacobino, Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, Leer con niños, Capitalismo y nihilismo, El naufragio del hombre, Noticias y Túnez, la revolución. En 1991 se trasladó a vivir al Cairo, ciudad en la que residió durante 7 años, y desde 1998 reside en Túnez, donde se ha dedicado al análisis del mundo contemporáneo y a la interpretación del mundo árabe. Fue asimismo guionista de la película Bagdad Rap en 2004 y autor de una obra teatral, B52, estrenada en 2010 y editada por la editorial Iru un año más tarde. En los últimos años viene colaborando en numerosos medios, tanto digitales como en papel, entre los que destacan Rebelión, Cuarto Poder, Público, Gara o El País. Sin nada más que añadir por mi parte, sin ánimo de robarle un minuto a Santiago, comencemos pues a cultivar cultura. Muchas gracias. Buenos días. Pues agradezco a la Universidad Popular que me
dé voz, además, para inaugurar estas sesiones. Es un placer enorme estar en Zamora, una ciudad con la que tengo incluso vínculos familiares, pero a la que no volvía desde hacía muchísimos años. Yo pediría que me cortaras cuando creas que he hablado demasiado, porque es cierto que lo que voy a contar es complejo y en todo caso es de alguna manera extenso. Aunque espero que no aburrido. Yo desde hace muchos años sigo las instrucciones de un filósofo alemán, Günther Anders, que fue el marido además de Hannah Arendt, que se quejaba de que los filósofos hablasen y escribiesen solo para filósofos, y decía que un filósofo que escribía solo para filósofos era algo tan absurdo como un panadero que hiciera pan solo para panaderos. En efecto, yo creo que igual que los panaderos hacen pan para los filósofos pues debemos hacer filosofía para los panaderos. El título de esta convocatoria, como han visto ustedes, es lo suficientemente vago para que en él quepa cualquier cosa, pero sí que me gustaría ocuparme de la relación entre la cultura y la sociedad en la que vivimos, que podemos llamar capitalista, de consumo, de mercado, o como prefiramos, pero siempre desde luego vinculándola a una determinada dinámica económica. Voy a recordar rapidísimamente los 4 modos en que podemos entender el término cultura, y solo al final, después de un largo recorrido, verán ustedes qué relación tiene lo que voy a decir en medio con esos 4 conceptos, de una manera, por cierto, negativa. Entendemos cultura, en primer lugar, como lo contrario de naturaleza, ¿no? La antropología de Strauss o Wittgenstein lo explica muy bien, ¿no? Digamos que los seres humanos tenemos un pie en la naturaleza, y con ese pie apoyado en la naturaleza nos esforzamos por dejarla atrás, mediante toda una serie de prótesis, de mediaciones que son tecnológicas, pero que son también estéticas, que tienen que ver desde la ropa con la que cubrimos nuestros cuerpos hasta las grandes catedrales que edificamos para relacionarnos con instancias espirituales. Bueno, pues lo contrario de la naturaleza lo llamamos cultura. Ese es un concepto obvio que todos entendemos. Otro, aún más sencillo, solemos oponer cultura a ignorancia, ¿no? Las personas que no tienen cultura son definidas como ignorantes, y ahí la cultura pues describe un corpus de saberes pues alimentados por distintas vías, pero recogidos en currículum escolares, universitarios, etc. Luego tenemos la cultura como sinónimo de civilización y por lo tanto como lo contrario de barbarie. En este sentido también la cultura se ha utilizado muchas veces como arma arrojadiza y como operador clasificatorio, ¿no? En general, a lo largo de la historia, y en términos muy etnocéntricos, uno a sí mismo se ha descrito como cultura, mientras que describía a los otros, a los que no formaban parte del mismo grupo o de la misma comunidad, lo describía como barbarie. Y finalmente, cultura también lo utilizamos para definirlo así como un recinto donde se yerguen objetos privilegiados, objetos, si queremos, estéticos, eso que los latinos llamaban mirabilia, las cosas dignas de ser miradas, una palabra muy bonita que ha dado lugar a nuestro maravilla, las cosas maravillosas que podemos contemplar, que no nos podemos o que no nos debemos comer, que están a una cierta distancia de los ojos, pues el conjunto de todas esas maravillas también lo llamamos cultura. La pregunta a la que yo querría responder al final del recorrido que voy a empezar ahora es la de qué ha hecho el capitalismo, qué ha hecho la sociedad de consumo, las sociedades de mercado con esos 4 conceptos de cultura. Y para ello, pues como digo, me gustaría empezar desde muy abajo, contando una anécdota. Me gusta siempre empezar con historias, a veces con cuentos,
y otras veces con anécdotas. Esta la he utilizado a menudo, pero me parece enormemente reveladora para acercarme al umbral desde el cual quisiera contar una larga historia. La anécdota es la siguiente. Yo hace 1 año y medio estaba en Pontevedra dando una conferencia en las jornadas de filosofía de Pontevedra, que se celebran en abril todos los años. Por lo tanto no hace 1 año y medio, o hace 2 o hace solo 1, porque estamos en abril, pero en cualquier caso hace 1 o 2 años, porque mi memoria es muy frágil. Estaba yo en Pontevedra y después de la charla fui a casa de unos amigos que vivían en el lindero del bosque con sus carvallos milenarios maravillosos, ahí en el Camino de Santiago, y salía de un paseo un poco melancólico, como uno debe hacer los paseos cuando deja atrás la ciudad tumultuosa con sus humos, su tráfico y sus ruidos. De pronto eso, dejé de golpe atrás todo eso, toda la ciudad, el tráfico rodado, los humos de las papeleras de Pontevedra, y me encontré en un bosque, un sendero blanco entre carvallos, eucaliptus también, cada vez hay más eucaliptus por desgracia, y al ver un recodo del camino tuve una aparición religiosa, pero no era la Virgen María, tampoco era Jesucristo, ni siquiera era el Che Guevara. Era una ancianita encorvada, vestida de negro, delgada, con la cara poblada de arrugas, que tiraba de una cuerda al extremo de la cual había una vaca. ¿Y por qué era una aparición? Porque es verdad que cuando uno está acostumbrado a vivir en un medio urbano y a sacar la leche de la nevera y a no tener más relación con las vacas que a través del cine o de los cromos, pues de pronto encontrarse con una estampa milenaria, con una estampa realmente neolítica, pues es casi una experiencia religiosa, es casi una epifanía. Y viendo esta mujer, que podría haber visto a esa mujer o a su antepasada, si yo hubiera vivido tanto, hace 1000 años, en el mismo camino, una mujer parecida, con una vaca parecida, al contemplar esta estampa milenaria de continuidad neolítica, pues me hice esta pregunta, ¿no? ¿Dónde suceden realmente las cosas? ¿En el lugar donde vivimos o en el lugar donde se deciden? Porque de pronto me vino a la cabeza la siguiente imagen, la imagen de unos señores encorbatados, casi el contrapunto total en términos antropológicos de esta anciana encorvada con su ropaje negro, a unos jóvenes encorbatados en un despacho de Bruselas, firmando algo así como el TTIP, el acuerdo que estamos firmando con los Estados Unidos, una firma cuya consecuencia inmediata, casi mágica, como un chasquido de dedos de un prestidigitador, cuya consecuencia inmediata es la desaparición de la viejecita, la cuerda y la vaca. La vida de esa mujer milenaria, allí todo parece serio, sólido, consistente, un bosque, carvallos, una anciana, una vaca, bueno, pues todo eso podía desaparecer, y así me lo imaginaba yo, con un chasquido de los dedos, con una firma en un despacho lejano en Bruselas. Entonces la pregunta era esta: ¿a qué llamamos realidad? ¿Al lugar donde vivimos o al lugar donde se deciden las cosas? Nos parece tan real esa vieja y al mismo tiempo es tan frágil que hay que preguntarse si la ancianita es real, o es mucho más real ese despacho escondido y opaco donde de pronto se puede tomar una decisión definitiva contra la existencia de la viejecita y de su vaca. Yo creo que esta pregunta es muy importante a la hora de preguntarnos por lo que significa la cultura, por lo que significa la política y por lo que queremos como seres humanos. Yo diría que la distancia
entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida no ha hecho sino ampliarse en los últimos siglos y de manera muy acelerada, digamos que en las últimas décadas. De una forma también paradójica, porque en general tendemos a creer que nuestros patrones democráticos se han vuelto más severos, que de alguna forma nuestros gobiernos son más transparentes, que por lo tanto de alguna forma el lugar donde se toman decisiones está más cerca de los ciudadanos. Yo creo que si de algo hemos tomado conciencia también en España en los últimos años es de que eso no es cierto. En todo caso, la pregunta es esta: ¿cuánta distancia hay entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida? ¿Y cómo llamamos a esa distancia? Yo a esa distancia, en ensayos que he escrito, la he llamado precisamente historia. La historia es la distancia que existe entre el lugar donde vivimos, el bosque de Carballos, nuestra casa, con nuestros enseres, en torno a los cuales nuestra vida cotidiana se desarrolla, y el lugar donde en cambio se deciden las cosas, a veces muy a la ligera, en muy pocos segundos y desde luego de manera crecientemente opaca. Vamos a llamar historia a esa distancia. Y para adelantar el final, las conclusiones, hagamos aquello a lo que aspiramos todos, yo diría dos cosas. Una, que es propositiva, que tiene que ver con el hecho de reducir esa distancia. Yo creo que una política es tanto más democrática y una política es tanto más deseable cuanto más acerca el lugar donde se deciden las cosas al lugar donde vivimos. Nuestro proyecto político, como seres humanos frágiles, mortales, dependientes los unos de los otros, que aspiran en cualquier caso a tomar decisiones soberanas en común, debe consistir en reducir al máximo la distancia. Yo creo que debemos quedarnos esto como conclusión, a la que luego veremos cómo podemos dar forma al final. Pero luego hay que aclarar enseguida algo que a veces, tanto desde el cristianismo como desde el marxismo, desde los utopismos por lo demás más dignos de admiración o de aprecio, no se ha entendido bien. Y es que jamás podrá reducirse tanto esa distancia como para que coincida en el cuerpo de un ser humano concreto. Es decir, hay una ilusión de transparencia, que es lo que habitualmente llamamos utopía, precisamente porque todos los seres humanos que han vivido en la historia, que han padecido la historia, ahora lo explicaré, durante los últimos 15.000 años, han entendido que siempre había un margen de opacidad y que ese margen de opacidad era injusto, era humillante, era opresivo. Digamos que lo que las utopías han propuesto ha sido siempre un mundo de transparencia total. Si pensamos en el cristianismo, desde Isaías en la Biblia hasta Joaquín de Fiore, los movimientos milenaristas en la Edad Media, ¿no? Un mundo de total transparencia entre los cuerpos, que llevaría incluso a que el cordero y el lobo depusieran sus hostilidades y se cuidasen el uno al otro. Y en la tradición también, digamos, de la izquierda, tanto marxista como anarquista, pues la idea de que con más o menos fases intermedias, como el caso del marxismo y el leninismo, se llegaría en todo caso a un punto en el que no hayan falta ni siquiera instituciones, ¿no? En el caso de Lenin y del marxismo, digamos, ortodoxo, esa extinción del Estado que haría irrelevantes o innecesarias las relaciones propiamente políticas. La política sería sustituida por una autoadministración de las cosas. Bueno, yo creo que ese modelo utópico, siendo como es comprensible frente a la opacidad opresiva de las instituciones que han caracterizado la historia de la humanidad, sin embargo, es dañino incluso, no solamente yo creo que no está fundamentado desde el punto de vista filosófico, sino que puede ser dañino, entre otras razones,
y esto lo digo un poco de paso, es casi un hipervínculo, piensen ustedes en lo que ocurre allí donde, como por ejemplo ocurrió en la Unión Soviética bajo Stalin, donde de alguna manera se da por consumado ese proceso y se considera oficialmente instituido el socialismo, o más allá el comunismo, y entonces ocurre que la infelicidad misma aparece como algo contrarrevolucionario. Si uno identifica todas las fuentes de opacidad y de infelicidad con el capitalismo y se consigue suprimir el capitalismo, cualquier supervivencia de malestar es algo así como un residuo de la fase anterior y pasa a considerarse contrarrevolucionaria. Yo creo que algo que tenemos que reivindicar también aquí es el derecho a la infelicidad, el derecho desde luego a las condiciones sociales y económicas para ser felices todos, pero una vez establecidas esas condiciones, el derecho a la infelicidad individual. Porque de otra manera acabamos persiguiendo a los infelices allí donde de pronto hemos conseguido acabar con el capitalismo o con fuentes económicas de opresión. Digo entonces, la transparencia total es imposible. Hay que aceptar siempre un margen de opacidad. Entendemos de entrada cuáles son los antropológicos, que yo diría que son básicamente tres, los antropológicos, porque luego hablaremos obviamente de los económicos, los tecnológicos y demás. Para empezar tenemos un cuerpo que solo nos permite el cumplimiento de nuestras funciones vitales a condición de que no nos sea transparente de manera inmediata e ininterrumpida. Esto ya lo decía Pascal, un filósofo francés en el siglo XVII, ¿no? O sea, si realmente fuésemos conscientes de los latidos de nuestro corazón se pararía. Nuestras piernas se mueven, por así decirlo, a nuestras espaldas. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo ocurre de algún modo a nuestras espaldas, por debajo del umbral de la conciencia. No podríamos mover las manos, y de hecho hay incluso un síndrome neurológico que consiste precisamente en esto, en cómo de pronto la conciencia del cuerpo paraliza el cuerpo mismo. Necesitamos que nuestro cuerpo sea opaco, no podemos tener conciencia del funcionamiento de nuestro riñón, porque no podríamos vivir. Por lo tanto, nuestro cuerpo, que además es frágil y mortal, está introduciendo permanentemente una fuente de opacidad en nuestras vidas. Luego hay un segundo elemento que todos entendemos, que nos caracteriza, digamos, como esas criaturas que llamamos seres humanos, pues desde hace miles de años, ¿no? Que es el lenguaje. El lenguaje es una fuente de opacidad permanente. Es verdad, políticamente es necesario estar luchando siempre contra el lenguaje. ¿Por qué? Por lo siguiente, el lenguaje es una instancia particular que se sitúa a medio camino entre el exterior y el interior. Es lo más íntimo, pero al mismo tiempo lo más colectivo. Si el lenguaje no fuera un lugar común, si no estuviera compuesto de lugares comunes, jamás habría ninguna posibilidad de entenderse. Pero con esos lugares comunes, con esos ladrillos comunes, tenemos también que comunicar nuestros sentimientos más íntimos, tenemos que declararnos a nuestros amados, tenemos que escribir poesía, pero son ladrillos. Y los ladrillos, pues, se pueden bombardear. La ciudad lingüística, como las ciudades de Siria, o de Libia, o de Irak, o de Afganistán, pues también son bombardeadas. Y muchas veces ocurre que tenemos que renunciar a utilizar ciertas palabras, ciertos lugares comunes, porque se han bombardeado tantas veces que ya con sus escombros no podemos levantar ningún otro edificio. Por eso es muy importante también la disputa por los términos, por las palabras. No podemos permitir que bombardeen demasiado la palabra libertad, o democracia, o civilización, o derechos humanos, porque acabamos no pudiendo hacer nada con ellos, y los necesitamos también para introducir comunidad en el mundo común. Pero siempre va a haber una fuente de opacidad
el lenguaje va a ser siempre una fuente de opacidad, porque no es algo que nosotros creemos al nacer. Nosotros nacemos ya en una ciudad lingüística que ha sido construida a lo largo de muchas generaciones. En términos, de luego, gramaticales, morfológicos, se puede decir incluso que no la ha creado nadie. Vivimos en esa gramática que nos permite hacer frases correctas, con arreglo a lo que nos dice la gramática española, y esa gramática no la ha creado nadie. Esa gramática ya es una fuente de opacidad. Y no digamos las palabras que se van cargando, connotando en luchas sociales, luchas históricas, luchas políticas, de tal manera que, como digo, tenemos que estar de pronto disputando la palabra democracia, o recordando que no se puede hacer la guerra en nombre de la paz, ni se puede matar a gente en nombre de los derechos humanos, etc. Bueno, nunca va a ocurrir en ningún otro mundo posible que el lenguaje sea transparente, enteramente transparente para los sujetos lingüísticos. Y yo añadiría, siendo ateo, que gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la propia poesía tiene que ver con la opacidad del lenguaje. La poesía no consiste en hacer transparente el lenguaje a los hablantes, consiste más bien en utilizar la opacidad del lenguaje para producir imágenes que son indisociables de la propia cultura humana. Sin opacidad lingüística no hay poesía, y por lo tanto tenemos ya un buen motivo, no ya para resignarnos a la opacidad lingüística, sino incluso para reclamarla. Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con el deseo. Bueno, pues los que somos más o menos freudianos diremos que eso también tiene que ver a su vez con el lenguaje, con la construcción edípica, con aquello que se vive como amenaza del cuerpo del otro, que tiene que ver con la estructura familiar, con la estructura de los pronombres personales, con el yo tú él, con las relaciones con los padres. Pero incluso los que no somos freudianos o lacanianos podemos decir que el deseo sexual es también una permanente fuente de opacidad, y que no habrá nunca en ningún otro mundo posible, y yo añadiría también que felizmente, en el que el deseo no introduzca sombras en el mundo. Por lo tanto digo, nuestro compromiso político es el de acercar lo más posible el lugar donde vivimos al lugar donde se toman las decisiones sobre nuestra vida, a sabiendas en cualquier caso de que no habrá nunca una coincidencia pura, que habrá siempre una pequeña distancia que estará permanentemente llenándose de sombras, de escombros, de polvo. Y es bueno, recordemos que las mariposas vuelan gracias a un polvillo mágico que si les retiramos de las alas ya no pueden alzar el vuelo. Entonces, hasta el polvo yo creo que en términos antropológicos es necesario para que los seres humanos sigamos produciendo cultura. Bueno, por lo tanto, insisto en los dos puntos de nuevo, política es el acercamiento del lugar donde se deciden las cosas, el lugar donde vivimos, y al mismo tiempo que no habrá nunca un mundo de transparencia pura. He llamado a esa distancia, la he llamado historia. La he llamado historia, y quiero recordar que la historia es algo que los pueblos han padecido y nunca, de alguna manera, gestionado o gobernado. De hecho, la mayor parte de los pueblos de la historia, durante el Neolítico, mientras ha durado el Neolítico, mientras el mundo estaba más bien poblado de ancianitas y de vacas que de automóviles y operaciones financieras, pues la historia era justo lo que se hacía en otra parte. Y era esa instancia con la que era mejor no mantener ninguna relación concreta, porque los efectos sobre las vidas de las comunidades, sobre las relaciones sociales, eran muy parecidas a las que introduce la naturaleza cuando se desencadena, ¿no? Yo esto lo explica muy bien mi gran amigo y gran escritor y filósofo Carlos Fernández Liria, cuando insiste en efecto en que la mayor parte de los
pueblos de la tierra, mientras ha durado el Neolítico, no han distinguido bien entre la historia y la naturaleza, porque las dos, cuando aparecían, dejaban incendios, dejaban ruinas, dejaban escombros, ¿no? Es difícil, y luego pondré una imagen, es difícil distinguir entre las consecuencias del tsunami del Japón del 2009, creo que fue, ¿no? Y las imágenes de una ciudad bombardeada con barriles de dinamita por Bashar al-Assad, o una ciudad bombardeada por la OTAN, o una ciudad bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial por unas u otras fuerzas. Producen más o menos los mismos efectos, y por eso digamos que la mayor parte de la actividad humana que hemos descrito como humana a lo largo de los siglos ha consistido más bien en protegerse de la historia que en intentar gobernarla. Yo creo que por eso le damos tanta importancia, la revolución de 1789 en Francia, la llamada Revolución Francesa, es dos cosas, y por eso digamos que marca una bisagra a partir de la cual ya no podemos entender las cosas de la misma manera. Marca la conciencia por parte de la sociedad francesa, un poco las sociedades europeas, las clases bajas europeas, los sans-culottes, los desfavorecidos, de que la historia se ha hecho tan opresiva, tan invasiva, ocupa ya tanto espacio en sus vidas, que ya no pueden sencillamente, como hacían hasta ese momento, ocultarse de ella, buscaran factuosidades detrás dentro de las cuales pudiesen seguir encendiendo un fuego y contándose historias, cometiendo muchas injusticias, que tienen que ver, por ejemplo, con el patriarcado, pero en cualquier caso, protegidos a resguardo de la historia. Pero cuando llegaba la historia, siempre se traducía en muertos, mujeres violadas e incendios, ¿no? Durante el feudalismo, digamos, que la historia estaba ahí en el castillo, y cuando bajaban los mesnaderos del señor feudal era para pasar a cuchillo a unos cuantos habitantes de la población, llevarse sus cosechas y luego desaparecer. Algo muy parecido a lo que ocurría cuando de pronto llegaba el ciclón o la tormenta y de pronto pues los rayos de Zeus pues incendiaban la aldea. Pero hasta ese momento digamos que la historia había quedado como fuera, en el lindero del bosque. Pero de pronto ha entrado la historia, ya va entrando ya, y ahora hablaré de ese cuadro algún tiempo. Y en 1789 es un poco la conciencia que se toma por parte de las víctimas de la historia de que ya no se puede mantener al margen de la historia. Y por lo tanto, que hay que hacer política, que hay que tomar las riendas de la historia en las propias manos. Pero es importante señalar que a nadie le apetece tomar las riendas de la historia en las propias manos, que la política no es ni deseable, ni bonita, ni es sexualmente apetecible. La historia es algo que estamos obligados a asumir por la sencilla razón de que de pronto se lo come todo, empieza a devorarlo todo. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 siglos? Pues ha pasado, en efecto, que la historia ha penetrado hasta tal punto las relaciones sociales que, de algún modo, se lo ha comido todo. Y cuando eso ocurre, pues los seres humanos, que somos pues frágiles y al mismo tiempo chapuceros, que preferimos desde luego encender un fuego y contar historias, nos hemos visto obligados a intervenir. Fíjense ustedes en este cuadro que tenemos aquí detrás. Yo lo utilizo muy a menudo desde hace muchos años, porque aparte de que es un cuadro extraordinario de uno de mis pintores favoritos, de Duero del Viejo, pues nos ayuda a pensar esto que estamos contando. Acuérdense ustedes de que he dicho que historia, llamo historia a la distancia que hay entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se deciden nuestras vidas. Bueno, aquí tenemos un cuadro de Duero del Viejo que es de 1558. Y es un cuadro que tiene la mitad izquierda, que es donde entra además la vista. Esto está muy bien pensado en términos de composición. Tenemos una imagen idílica del Neolítico.
del neolítico, estable, permanente, continuo, el que no acaba nunca, el que Bruegel el Viejo no quería que acabara. Bruegel el Viejo, saben ustedes que era un pintor aficionadísimo a retratar sobre todo fiestas campesinas, mantenía una relación muy fuerte con lo que era el entramado rural campesino de la época. Y la mayor parte de sus cuadros están dedicados a eso, a recoger pues, imágenes de tabernas, de fiestas campesinas, estas cosas que marca el calendario, que tiene que ver con las festividades, con las regularidades de la naturaleza y de la cultura también, porque la cultura imita la naturaleza también de esta manera, ¿no? Fijando ciertas fechas que se repiten para celebrar algo. Bueno, tenemos aquí a la izquierda esta imagen idílica de neolítico, donde vemos además claramente esto es muy bíblico, porque las referencias de Bruegel eran de dos órdenes. Una tenía que ver obviamente con la cultura ya del Renacimiento, pero él tenía un pie, como gran parte de los pintores del Renacimiento en el pasado, a través de la Biblia. En ese momento está el referente griego y está el referente bíblico. Y en este cuadro encontramos los dos. Vemos, aquí a la izquierda, vemos a un campesino, a un agricultor, roturando con un burro, con una bestia de carga y un arado milenario el suelo para plantar, y vemos al lado a un pastor. Estos son ya, pues, si queréis, Caín y Abel, ¿no? Esta historia cuenta la Biblia de manera trágica, la separación y la lucha entre campesinos y pastores. Pero todo el mundo neolítico se resume en esas dos figuras, los campesinos y los pastores. Y ahí no ocurre nada, ¿no? Vemos, es el universo de siempre, lo que ha ocurrido siempre desde Caín y Abel, desde que los seres humanos fueron expulsados del paraíso, pues estamos roturando la tierra, estamos cuidando a nuestras ovejas, cargando la lana, vistiéndonos para luego hacer una fiesta, bebernos la leche y el vino alegremente. Y eso ocupa la mayor parte del cuadro. Y en el otro lado del cuadro, de pronto tenemos abajo unos barcos. Estamos en 1558. Entonces, ¿a dónde van esos barcos? ¿O de dónde vienen esos barcos? Yo creo que la respuesta es muy evidente. O vienen o van a América, a conquistar América, a saquear América. Es decir, a contribuir a eso que se llama la acumulación originaria de capital en Europa, que se hace gracias, entre otras cosas, al saqueo de América. Y este cuadro se llama Paisaje con la caída de Ícaro. Yo en mi cabeza siempre lo llamo la derrota de Ícaro. Nos preguntamos, ¿y dónde diablos está Ícaro? Porque esto parece como esos cuentos en los que se pusieron muy de moda hace unos años, ¿no? De ¿dónde está Wally? Se llamaba. Que había que buscar a Wally en medio de una multitud en distintos escenarios. Pues con este cuadro pasa un poco lo mismo, ¿no? El título te llama la atención sobre el nombre de Ícaro, pero aquí lo vemos un campesino y un pastor, e Ícaro no aparece por ninguna parte. Bueno, todos sabemos quién era Ícaro. Ícaro era el hijo de Dédalo, que era el constructor del laberinto que el rey Minos pidió construir para encerrar dentro al Minotauro, que era su hijo del... Bueno, su hijo no, perdón, era el hijo de su mujer con ese bellísimo toro que pastaba en la pradera y del que se enamoró su mujer, Pasífae, y allí encerró a este monstruo, pobre hombre o pobre animal o pobre bestia, y para que nadie pudiera salir con vida del laberinto donde lo alimentaba y lo tenía encerrado, pidió al más grande ingeniero de la época, de la Grecia clásica, que se llamaba Dédalo, donde viene por lo demás nuestra palabra, un sinónimo de laberinto, en castellano es también Dédalo, un dédalo de callejuelas. Bueno, pues le pidió a Dédalo que construyera un laberinto del que nadie pudiera salir nunca, jamás. Y para evitar que confesase el secreto de su construcción a otro ser humano, cometió la carrillada propia de los reyes de mandar a Dédalo con su único hijo, que se llamaba Ícaro, a una isla desierta para que perecieran allí de hambre. En la isla lo único que había era panales de abejas, y con la cera de las abejas
este gran inventor, pues construyó dos pares de alas, le dio una a su hijo y él se puso la otra. Y antes de emprender el vuelo le advirtió a Ícaro: Ícaro, ten mucho cuidado, no te dejes llevar por la pasión de volar, por la belleza del vuelo, no vayas a acercarte demasiado al sol, se derritan las alas y pierdas la vida. Y así ocurrió, tal y como el padre advirtió. Como dice un amigo mío, yonki de la belleza, se dejó arrastrar hacia lo más alto, las alas se derritieron y cayó en el mar. Bueno, pues digamos que eso ocurrió en la Grecia clásica como 800 años antes de Cristo, y es como si Bruegel el Viejo hubiera sorprendido en el cuadro el momento en el que 2000 y pico años más tarde por fin cayó Ícaro al mar. E Ícaro cae, lo veis ahí, a la derecha abajo, donde prácticamente pasa desapercibido, se ven dos piernas agitándose en medio de la espuma, justo un instante antes de hundirse en el mar y desaparecer. Es el fracaso de Ícaro, pero yo creo que es muy importante relacionar las dos imágenes. Relacionar, por un lado, los campesinos y pastores neolíticos que no se ven alterados. Si os dais cuenta, no se enteran de lo que ha ocurrido. Viven a espaldas completamente, digamos, de la historia, porque en realidad yo creo que Bruegel sí que insinúa ahí una relación muy clara entre Ícaro, que en ese momento es derrotado, porque está el propio Bruegel expresando su deseo de que la historia sea derrotada. Él toma claramente partido por el campesino y por el pastor, pero él establece una clara referencia, una clara relación entre Ícaro, que vuela más allá de donde debería volar, a toda velocidad, cada vez más arriba, y que por eso cae, y los barcos que van o vienen de saquear América. Ya vemos ahí la historia que Bruegel quiere fracasar y que en ese momento está como empezando. Es el momento realmente donde podemos decir que el capitalismo se está afirmando como el motor de la historia, como un motor cada vez más invasivo. Y el campesino y el pastor no se enteran de nada. Es el mundo milenario que todavía yo hace un año veía en el bosque de Carballos de Galicia. Bueno, pues no sé si puedo poner una imagen que es justo la siguiente, no voy a poner más imágenes. Este cuadro es, como veis, de 1558. Y tenemos luego esta imagen que han pasado 400 años. Y yo no sé si percibir de inmediato, pero seguro en cuanto os dé algunas orientaciones lo veréis con la misma claridad con que lo vi yo, que esta imagen de Dresde de 1945, bombardeada por los aliados, es exactamente una inversión paralela del cuadro de Bruegel el Viejo. ¿Qué vemos? Allí donde veríamos en el cuadro de Bruegel el neolítico inmutable en forma de pastor y campesino a la izquierda del cuadro, aquí lo que vemos son ruinas y escombros. No hay ninguna presencia humana siquiera. Todo ha desaparecido, ha sido desmigajado por las bombas de la terrible, feroz guerra mundial, que acababa precisamente en esos momentos. Y del otro lado, ¿qué vemos? Yo diría que vemos el triunfo de Ícaro. Esta es la imagen de una iglesia, la cúspide de una iglesia, donde hay una estatua religiosa. Yo me la imagino siempre con alas, ¿no? Porque parece un ángel, es un santo, pero podría ser un ángel con sus alas, es Ícaro. En el cuadro de Bruegel, Ícaro está en el mar, desapareciendo entre la espuma, y aquí es como si hubiera salido del agua y se hubiera apoderado del mundo. Es eso que luego, en unas famosas tesis sobre la historia, Walter Benjamin, el filósofo alemán, va a llamar el ángel de la historia, que va dejando a sus espaldas una sucesión de escombros hacia la que vuelve la vista sin poder detenerse, porque es aspirado a toda velocidad por el futuro.
pero yo creo que es bastante evidente que esta imagen es un poco la inversión de la otra. La otra se puede llamar el fracaso de Ícaro y esta se puede llamar el triunfo de Ícaro. Bueno, ¿y qué ha pasado en esos 400 años? Pues ha pasado la historia. Ha pasado la historia a una creciente velocidad y produciendo efectos crecientemente destructivos. Y además alejando de manera creciente también el lugar donde vivimos del lugar donde se deciden nuestras vidas. Y entonces, ¿qué ocurre con los seres humanos, con las sociedades humanas que hasta entonces se habían protegido de la historia? Pues no tienen más remedio que intentar gestionar la historia desde dentro. Pero esa historia, que es ahora la historia del capitalismo y de su tecnología ancilar, que tiene a su vez su propia evolución, que introduce sus propios efectos, pero que ha sido muy funcional para el capitalismo, es esa historia del capitalismo la que ha introducido efectos como nunca en términos de opacidad en las relaciones y los vínculos humanos, incluida por tanto la cultura. Yo hablaba antes de que nunca en ningún otro mundo posible habrá transparencia total. Nunca nos relacionaremos ni con nuestro propio cuerpo, ni con nuestro propio lenguaje, ni con el cuerpo de los otros, atravesado por el deseo de una manera transparente. Pero claro, la historia, y además la historia del capitalismo, el capitalismo como motor de esa historia, que ha pasado como un ángel entre 1558 y 1945, 2016, ha introducido nuevos elementos de opacidad, que son los decisivos, son aquellos contra los que de alguna manera deberíamos combatir, o por lo menos aquellos de los que deberíamos tener clara conciencia. ¿Qué nos separa de nuestro propio cuerpo, de nuestros propios territorios, de los otros seres humanos, de los otros cuerpos, de nuestros medios de supervivencia? Pues yo creo que en estos momentos tres cosas son las que voy a describir rápidamente en los próximos minutos. La primera, con la que tienen que ver las otras dos, es una determinada economía, una forma de entender la economía. A mí no me gusta andarme con ambajes. Yo creo que la podemos llamar perfectamente capitalismo. Marx, que yo creo no fue un gran orientador político, que no fue muy lúcido en términos de intervención política y que de hecho, pues cuando se pone a pensar qué va a ocurrir después del capitalismo, pues yo creo que no solo se equivoca, sino que también introduce esta idea de un mundo sin política, de transparencia pura. Sin embargo, es absolutamente insustituible para pensar el capitalismo. Ojalá Marx no nos sirviera para nada, porque eso querría decir que habríamos ya triunfado sobre el capitalismo. Pero si se trata de pensar el capitalismo, pues Marx es absolutamente irreemplazable. Y para explicarlo de una manera muy rápida y muy sencilla, ¿qué es lo que significa el capitalismo en términos económicos? Marx mismo cita mucho a Aristóteles para explicarlo, y creo que es muy útil. Aristóteles, que tiene un libro que se llama Económicas, otro se llama Política, pues cuando habla de economía, habla de la economía un poco ateniéndose al sentido etimológico de la palabra. Economía, sabéis que quiere decir las normas mediante las cuales gestionamos la casa, las relaciones domésticas. Sabemos que era una casa griega, un lugar fundamentalmente injusto, donde la vida biológica, la vida material, se reproducía gracias a dos tipos de criaturas. Por un lado, las mujeres, que aseguraban la reproducción biológica de la sociedad, y por otro lado estaban los esclavos, que aseguraban la reproducción material.
y el ciudadano, que tenía una vida fuera también, lo que hacía era gestionar esos elementos de la casa para asegurar la reproducción del conjunto. Pero claro, Aristóteles, sabéis que privilegiaba el aspecto colectivo, el de la polis, sobre el de la casa. De hecho, decía que el caso de la polis son esos casos en el que la totalidad es anterior a la particularidad y que la propia casa, el oikos, solo es inteligible en su existencia misma y en sus dinámicas internas, inscrita dentro de la polis, y que lo importante es la polis. ¿Qué ocurría de pronto cuando la economía salía del ámbito de la casa y se convertía en política? La política era algo que tenía que ver con el libre intercambio de palabras, sobre todo entre ciudadanos libres. Pero ¿qué ocurría cuando de pronto la política pasaba a ser gestionada por un patrón, por un señor de una casa? ¿Qué ocurría cuando de pronto el ámbito de la economía salía de la casa y se trasladaba a la política? Pues que nacían los tiranos, los famosos tiranos de la antigüedad. Lo explica muy bien Hannah Arendt, que consiste básicamente un tirano, un señor que trataba la polis como si fuera su casa y que por lo tanto convertía a los ciudadanos en medios no solo para asegurar su poder, sino para reproducir y aumentar su riqueza. Y eso es lo que Aristóteles llama crematística. Para Aristóteles la economía no es mala, es una necesidad. Tiene que ver con este circuito básico, ¿no?, del mercancía, dinero, mercancía. Tú tienes una mercancía, la conviertes en dinero y con ese dinero compras otra mercancía. Cierras el ciclo y el ciclo se llama consumo. Tú tienes unos zapatos, los conviertes en dinero y con esos dineros compras pan. Has cerrado el ciclo del consumo y ahí no pasa nada que afecte a las relaciones políticas o humanas en su conjunto. Como sabéis, el Pedro Marx dice que luego ocurre con el capitalismo, que ha invertido el ciclo. Ya no es el ciclo mercancía, dinero, mercancía, sino es el ciclo dinero, mercancía, dinero más uno, de tal forma que todo se convierte en mercancía como un medio para aumentar la riqueza. Eso para Aristóteles era algo así como un pecado mortal, como una perversión patológica. Era algo que solo se podía entender en términos de desviación y asociado justamente a la tiranía. Es la riqueza no como satisfacción de necesidades, sino como hambre de más riqueza. Eso es lo que llamaban además los griegos la hibris, el exceso que desafía a los dioses. Bueno, pues digamos que lo que era una patología en la antigua Grecia, no es que me ponga a defender la antigua Grecia, porque ha hablado de cómo se sostenía la casa a partir del sometimiento de las mujeres y de los esclavos, pero en todo caso sí que es muy importante pensar que en la antigua Grecia sí se dibujó un recinto de ciudadanos libres, solo que excluía a muchos sujetos, pero sí se construyó ese recinto de ciudadanos libres. Y que para Aristóteles el trasladar la economía de la casa a ese recinto de ciudadanos libres era lo que él llamaba tiranía, era lo que él llamaba crematística como psicopatología. Bueno, pues esa psicopatología es la normalidad del capitalismo. El capitalismo no se trata de cerrar ciclos de consumo cortos en el que se satisfagan las necesidades básicas de alimento, de vivienda, de vestimenta, sino se trata de que todo lo existente, las cosas de comer, las de usar y las de mirar, los propios seres humanos, son utilizados como medios para reproducir la riqueza abstracta general. Eso, en realidad, de algún modo es lo que Kant definiría como terrorismo. Cuando tú conviertes el ser humano, que es un fin en sí mismo, en un medio
para obtener otra cosa. Bueno, pues eso es, de alguna manera, el capitalismo. Por lo tanto, digo, si el capitalismo es el motor de la historia es aquello que ocurre cuando de pronto la instancia donde se decide nuestra vida irrumpe en el lugar donde vivimos. Digamos que es obvio que no hay ninguna fuente de opacidad mayor y más peligrosa que el capitalismo como modelo económico, y que por lo tanto toda lucha política en estos momentos debe tener muy en cuenta que ese es el motor de la historia, y que además está revolucionalizando permanentemente la historia. Pero luego hay otros dos que tienen que ver con pero que no son idénticos, porque tampoco se puede decir que el capitalismo sea el culpable de todos los males. Es verdad que hay un marco tecnológico que se ha desarrollado muy deprisa al hilo del capitalismo, también como una ley fundamental del propio capitalismo. El capitalismo, lo explica muy bien Marx cuando habla del paso del plusvalor relativo, del plusvalor absoluto al plusvalor relativo, ha necesitado una permanente revolucionalización de la base técnica de la explotación de los seres humanos. Hay que inventar siempre nuevas máquinas. Pero en todo caso, las máquinas tienen su propia vida e introducen sus propios efectos. No es verdad, yo creo, que los productos tecnológicos, los artefactos tecnológicos sean neutrales y puedan ser utilizados de manera muy distinta en este mundo capitalista o en otro, ¿no? Yo siempre recuerdo que decía Manuel Sacristán que hay artefactos tecnológicos que son en sí mismos no comunistas o no socialistas o no emancipatorios. Él decía el coche privado, no el motor de explosión, que es otra cosa, pero desde luego el coche privado no es fácilmente asumible en una sociedad emancipada y además respetuosa de la estabilidad ecológica. Pero pensemos en la bomba atómica, ¿no? Alguien puede pensar en un uso emancipatorio, revolucionario, socialista de la bomba atómica. Yo creo que no, eso es imposible, es un oxímoron. Y por lo tanto, y sin embargo, tenemos que aceptar que en cualquier otro mundo posible, mejor que este, tendremos el conocimiento científico de cómo construir una bomba atómica. Y entonces, inevitablemente, si sabemos cómo fabricar una bomba atómica, la única manera de evitar que se use será a través de la represión. De manera que ese mundo tan liberador que imaginamos, que será mucho más libre que este, sin embargo tendrá que reprimir, y reprimir, digamos que vectores de desarrollo humano tecnológico tan poderosos como este. No podemos imaginar, en consecuencia, un mundo altamente tecnologizado, como será ese otro mundo posible, el que estamos todos pensando, porque salvo catástrofe nuclear, todo lo que sabemos lo sabemos ya, y de alguna manera está presente. No podemos, ni pensar en ese mundo sin opacidades, ni podemos pensar en que esas opacidades van a ser resueltas sin intervenciones políticas a veces represivas. La tecnología va a ser, en cualquier otro mundo posible, una fuente también de opacidad. Basta ver, yo creo que, insisto, no hay posible retroceso, salvo de manera catastrófica, los nuevos marcos tecnológicos. En términos además de división del trabajo, somos 7.500 millones de seres humanos. Es imposible alimentar a 7.500 millones de seres humanos sin un desarrollo tecnológico alto, sin una división del trabajo altamente tecnologizada. Pero hay que saber las consecuencias que tiene, y las consecuencias que tiene no están relacionadas tanto con lo que las nuevas tecnologías permiten, sino con lo que nos obligan a hacer, que es aquello en lo que no pensamos nunca, ¿no? Hay un discurso también desde la izquierda a veces pues muy acríticamente tecnófilo, que identifica
las nuevas tecnologías siempre con procesos emancipatorios. Esto ya ha ocurrido a lo largo de toda la tradición de izquierdas, ¿no? La tradición de izquierdas y marxista, frente a la cual, por ejemplo, surgió el movimiento ludita, que destruía las máquinas porque las consideraba irracionalmente sus enemigos. Pero lo cierto es que las tecnologías imponen gestos. Aparte ya del coche privado o la bomba atómica, que creo que es evidente que no admiten un uso en sí mismo emancipador, pues pensemos, por ejemplo, en las nuevas tecnologías de la comunicación, que ya digo, salvo colapso civilizacional, van a estar ahí presentes, son el nuevo territorio de nuestras luchas. Yo no creo que sean en sí mismas emancipatorias. Diría que en cualquier caso hay que luchar ahí. No podemos ya dejarlas a un lado si queremos intervenir en el mundo. Pero no podemos olvidar que tienen mucho que ver, por ejemplo, con los ritmos de pensamiento, con los ritmos de análisis, con la dificultad creciente para prestar atención a los cuerpos, ¿no? Es las propias tecnologías, y no solo el capitalismo, que las utiliza para hacer millones de operaciones financieras en décimas de segundo, por cierto, con una opacidad enorme, porque son logaritmos y no seres humanos los que deciden esas operaciones. Pero bueno, digo, no solo es el capitalismo, sino también esas tecnologías ya existentes las que imponen ritmos de intervención en el mundo que de alguna manera rompen claramente con el neolítico tal y como lo concebía en ese cuadro Bruegel el Viejo. Y luego hay un tercer campo, una tercera fuente de opacidad, que sí que tiene mucho que ver con la combinación entre capitalismo y tecnología, que tiene que ver con eso que de alguna manera la crisis ha venido a cuestionar, pero sin cuestionar en todo caso el imaginario. Y la prueba de que no ha cuestionado el imaginario es que hay 8 millones de personas en este país que siguen votando al PP. Me refiero a lo que Pasolini en los años 70 llamaba el hedonismo de masas. Es decir, eso que ocurre en Europa y en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con el privilegiar el momento del consumo en términos de construcción de conciencia, de construcción de percepción sobre el momento de la producción. Mientras que, digamos, la resistencia frente al capitalismo durante todo el periodo anterior, el siglo XIX, Revolución Industrial, hasta la Primera Guerra Mundial, tenía que ver con la localización de los sujetos en los procesos productivos, lo que permitía pues la articulación de sindicatos, la toma de conciencia, la propia educación sentimental de los seres humanos, ¿no? en el momento de la producción, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo primero del Fordismo y después ya del post-Fordismo. El momento del consumo sustituye como momento privilegiado de la construcción de conciencia al momento de la producción. Es lo que llamamos las sociedades de consumo. Sociedades de consumo que tienen que ver con dos cosas. Por un lado, con la destrucción renovada, generalizada y crecientemente intensa de mercancías, con la ilusión concomitante de que en realidad el planeta tiene recursos ilimitados y que el propio ser humano y el propio cuerpo humano admite una renovación incesante. Creo que todo eso es indisociable, el consumo es indisociable de una publicidad que niega la existencia misma de los cuerpos, con sus procesos de envejecimiento, sus fragilidades, a través de una publicidad, digo, en la que los cuerpos son eternamente jóvenes, con un mercado laboral que prohíbe la debilidad, la flaqueza, la vejez, las arrugas, las varices. Entonces, es un mecanismo de destrucción creciente, renovado, generalizado de mercancías, acompañado de una visión del mundo enteramente ilusoria, en la que nos sentimos los
sujetos de esas sociedades de alguna manera inmortales o indestructibles. Y el otro lado, y la otra consecuencia, tiene que ver con el ocio, con que de pronto el ocio se convierte en una poderosísima industria, generadora de beneficios gigantescos. Y además con una dimensión, y todo esto ya lo vamos acercando a la cultura, con una dimensión particularmente destructiva en términos culturales. Porque si antes, digamos, el proletariado se generaba en el momento de la producción, digamos que ahora nos encontramos, y así lo llama Bernard Stiegler, un gran filósofo francés que se ha dedicado mucho a estudiar la relación entre la técnica, el tiempo, etc., lo que él llama el ocio proletarizado. El ocio se ha proletarizado. De hecho, la convicción de que cada uno de nosotros elige sus propias vías de esparcimiento es inseparable del hecho objetivo de que todos nos divertimos de la misma manera. Y eso tiene consecuencias sobre la conciencia individual, sobre la relación que mantenemos con nuestra propia vida, que a veces no valoramos. ¿Y cuáles son las consecuencias, por tanto, sobre la cultura humana, sobre la cultura neolítica, sobre esos vínculos que mantenían los seres humanos al margen de la historia cuando intervienen estas tres fuentes de opacidad: el capitalismo como modelo económico crematístico, la tecnología como un marco que cambia inevitablemente las relaciones entre los cuerpos y las relaciones de los cuerpos consigo mismos, y del hedonismo de masas, el acceso a mercancías baratas como imaginario que resiste incluso a la crisis y que induce, por ejemplo, la ilusión apetecida de que en cualquier caso la crisis se va a acabar cualquier día y vamos a recuperar nuestros antiguos niveles de consumo. Pues las consecuencias son gravísimas, porque si ahora volvemos al principio y recordamos las 4 definiciones de cultura a las que me refería al empezar, podemos decir que esta convergencia de estos 3 elementos de opacidad ha dañado gravemente las 3 facultades humanas que han caracterizado de un modo estable lo que yo debería llamar, y ya sé que desde la filosofía y incluso desde el marxismo, sobre todo desde el marxismo, pues no conviene hacer, lo que yo llamaría condición humana, ¿no? Eso que he llamado yo otras veces esa Mesopotamia humana, que es una estación en la evolución del ser humano, en la que todavía se podía alcanzar un mínimo de justicia, de igualdad y de democracia. Mi temor es que nos estemos pasando de estación como resultado de la agresión de estos 3 elementos de opacidad. Pero digo, estos 3 elementos convergentes de opacidad lo que han hecho ha sido dañar muy seriamente las 3 facultades que hasta ahora habían permanecido más o menos estables, asociadas a la condición humana. Sin que esto quiera decir que esté de ninguna manera idealizando la historia anterior al capitalismo, que es una historia también de ibris, de patriarcado, de matanzas, de crueldad, en definitiva, de variantes distintas de lo que Marx llamaba la lucha de clases. Pero sí que es cierto que en términos antropológicos había 3 facultades que habían resistido de alguna manera todos los embates de la lucha de clases. Y son estos 3, son la razón como posibilidad de hacer recorridos verticales de lo particular a lo universal y viceversa, que yo creo que con todos sus excesos, sin embargo, pues ha dado lugar a algunos artilugios muy interesantes, como puede ser el derecho, que es un invento, yo creo que hay que defender como objetivamente beneficioso, igual que la rueda, que necesita obviamente reformas y que es un campo de disputa, pero que de alguna forma es un resultado de la razón, de la capacidad de llegar a conclusiones universales a partir
de datos particulares, la memoria que tiene que ver con algo que el mercado no puede satisfacer jamás, que son, esto lo decía muy bien uno de los primeros economistas, ecologistas de la historia, Georgescu Roegen, que decía que el mercado era un pésimo distribuidor de riqueza. ¿Por qué? Porque mientras aseguraba basarse en la ley de la oferta y la demanda, era incapaz de satisfacer la demanda de dos grupos humanos fundamentales, no solo fundamentales, sino los mayoritarios. No era capaz de satisfacer las demandas de los muertos y no era capaz de satisfacer las demandas de las nuevas generaciones. La memoria es fundamental porque tiene que ver en efecto con la posibilidad de unir las memorias, de unir las demandas de los muertos con las demandas de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y yo creo que es muy evidente que hemos perdido la memoria como humanidad. Tenemos dispositivos, artefactos de archivo de memoria infinitos. Hoy toda la memoria de la humanidad está de alguna manera recogida. Esta misma charla que estoy dando yo aquí esta mañana queda recogida y se sumará a un mar de infinito oleaje donde será muy difícil encontrar nada. Está todo ahí recogido y en la misma medida en que está ahí todo recogido podemos olvidarlo todo, ¿no? Yo no sé si os habéis dado cuenta de hasta qué punto una cultura, una civilización, una sociedad que ha desarrollado potentes dispositivos de archivo de memoria a nivel individual es cada vez más desmemoriada, hasta el punto de cualquiera que viaje a otro lugar del mundo donde aún esos dispositivos están menos desarrollados, se da cuenta de que, no sé, cualquier egipcio, país donde he vivido mucho tiempo, o cualquier tunecino en el campo, o aquí todavía en el campo, en algunos sitios, es capaz de recordar 1000 poemas y 1000 canciones, mientras que nosotros no nos acordamos ni de nuestro propio número de teléfono, ¿no? Ha habido hay una relación de, ¿cómo es decir?, de proporcionalidad inversa entre la adquisición de dispositivos de archivo de memoria y la pérdida de memoria individual. Y eso introduce también el hecho de que de pronto, no sé si os habéis dado cuenta, casi todo se describa como histórico, ¿no? Una final histórica, una boda histórica, un encuentro histórico, y es curioso que el término histórico se utiliza precisamente para querer decir algo sin precedentes, algo enteramente novedoso, algo de lo que no hay memoria, y a través del término histórico lo que se hace es borrar todos los rastros, los vínculos. Cuanto más histórico es un acontecimiento, menos vínculos tiene con la historia. Hoy, para las nuevas generaciones, es evidente que la caída del muro de Berlín está tan lejos como la caída de Constantinopla en 1452. Es una sociedad fundamentalmente desmemoriada, en términos colectivos, pero también en términos individuales, con un ocio proletarizado en el que se fabrican egos estereotipados, con repertorios de imágenes muy semejantes. O sea, pensemos en Facebook. Yo no sé, el otro día, en unas cifras que hace algún tiempo, que hablaba de que había 11.000 millones de fotografías colgadas en Facebook, ¿no? Y pensaba entonces en una gran variedad individual y biográfica, pero luego, cuando se piensa en los repertorios, pues resulta que en realidad hay cinco fotografías y no 11.000 millones, ¿no? Porque está la visita de vacaciones a Egipto, el día de la boda, yo con mis niños en no sé dónde. Hay cinco repertorios que resumen de un modo casi industrial y fordista la vida de seres humanos que cada vez están más desprovistos de biografía propia. Yo alguna vez en algún texto he escrito eso: solo los pobres tienen cosas y solo los pobres tienen biografía. Y la tercera facultad es la imaginación, que la imaginación es una facultad
de andar por casa, muy doméstica, que tiene que ver más con la maternidad que con la virilidad, desde luego, y que yo definiría frente a la fantasía como la capacidad para hacer recorridos muy largos en horizontal de una cosa particular y pequeña a otra cosa particular y pequeña. Me explico rápidamente. Hitler era un gran fantasioso. Bush, cuando pretendía descorchar los glaciares para extraer el oro que hay debajo, era un gran fantasioso. La fantasía consiste precisamente en poner, cuando tienes poder, todos los medios concretos a disposición de una pura elucubración mental. Si tú estás convencido de que los seres humanos se clasifican racialmente y además de manera jerárquica, si consideras que la raza aria, que no existe, debe gobernar el mundo y todas las demás deben someterse a su poder o bien desaparecer, eso es una fantasía. Nada puede ser descrito de manera más precisa como una fantasía, como un orden mental de ese tipo. Si una fantasía tiene los medios para hacerse realidad, pues habitualmente a lo largo de la historia eso conduce al genocidio, a la destrucción o a la guerra. La imaginación es lo contrario. La imaginación es aquello que nos ha permitido sobrevivir en medio del genocidio, sobrevivir en medio de las guerras, sobrevivir en medio de las ruinas. Y tiene básicamente que ver con eso que hacemos las madres de los dos sexos cuando somos capaces de imaginar el dolor de otro niño a partir del dolor de nuestro hijo, o al revés, de imaginar el dolor de nuestro hijo como algo insoportable cuando vemos sufrir a otro niño. Pues bueno, cuando somos capaces de pasar de un sufrimiento concreto que está aquí delante de mis ojos y que además es muy interesado porque es el dolor de mi hijo, somos capaces de pasar al dolor del hijo de un desconocido, cuando somos capaces de pasar de un guisante a una vaina, a un árbol, estamos haciendo un recorrido en horizontal, virtualmente universal, que tiene que ver con esa capacidad que es la imaginación de ponerse en dos lugares, uno en el lugar del otro, lo podemos llamar también empatía, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Y la capacidad indisociable de esta, de ponerte en tu propio lugar, allí donde todavía no estás. Un ejemplo muy claro, en tiempos de crisis, todos pasamos delante de un hombre o una mujer que hasta hace unos días a lo mejor iba de vacaciones a Benidorm y cenaba en restaurantes los viernes y además hacía normalmente la compra en Carrefour y que como consecuencia de la crisis está durmiendo entre cartones. ¿En qué consiste la imaginación? La imaginación consiste en decirte a ti mismo, esto podría pasarme a mí. Yo podría estar en ese lugar. La fantasía, que es la que gobierna este mundo, es lo contrario. Es decir, eso no me podría pasar nunca a mí, porque no sé por qué misteriosas leyes de la historia yo estoy a cubierto de un proceso como este. Bueno, pues la razón, la memoria, la imaginación están sucumbiendo de alguna manera a esta triple intervención. Y frente a esta triple intervención de capitalismo, tecnología y consumo, necesitamos una triple intervención para contraponerla, para intentar frenar. Yo siempre, desde hace años, hago esta propuesta, que también es triple. Es la propuesta de una intervención que sea revolucionaria en lo económico, que sea reformista en lo institucional y que sea conservadora en lo antropológico. Revolucionario en lo económico, ¿por qué? Porque un régimen de crematística, de psicopatología fantasiosa que pone todos los cuerpos y todos los objetos del mundo como mercancías al servicio del aumento de la riqueza abstracta general, es incompatible, lo hemos visto, con la naturaleza, pero también con la democracia. Creo que no admite ninguna reforma, debe ser sustituido. ¿Cómo se hace? Eso hay que pensarlo con mucho cuidado, porque también hemos visto que, y aquí tiene toda la razón una
autor al que cito con frecuencia, Isaac Joshua, un economista marxista francés ya muy mayor, que decía que conviene pensar el fin del capitalismo menos como la Revolución Francesa que como el fin del Imperio Romano. Creo que vivimos en una era post-revolucionaria, que las revoluciones solo van a ser, en todo caso, digamos, negras o negativas. Por un lado, la propia del capitalismo, que está en permanente revolución contra los seres humanos y contra los límites humanos, y por otro lado, contrarrevoluciones negras que van a tener que ver con una violencia que desde luego no conduce al resultado apetecido. Hay que pensar en un proceso de sustitución civilizada del capitalismo, pero en todo caso a sabiendas de que el capitalismo es irreformable. Por lo tanto, tenemos que ser revolucionarios en lo económico, pero luego tenemos que pensar en un mundo mejor que este, en el que necesitaremos las instituciones. Yo creo que también hay una cierta tradición de izquierdas, y la he citado a lo largo de estos minutos, que ha pensado siempre las instituciones como enemigas, las instituciones como fuentes de opacidad opresivas que no admitirían ninguna intervención y desde las cuales no se podría intervenir. Yo creo que no. Insisto, mi amigo Carlos Fernández Liria, en una entrevista con Pablo Iglesias el otro día, también insistía en ello, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que la Ilustración ha inventado ya y que no deberían intentar mejorarse mejor dicho, que había que intentar mejorar, pero que no deberían impugnarse en su totalidad. Yo creo que es el habeas corpus, la división de poderes, los derechos humanos, son condiciones mismas desde las cuales tenemos que pensar ese mundo un poco más justo, un poco más igualitario, un poco más democrático. Es verdad que mientras exista el capitalismo, las instituciones, como todo lo demás, no van a funcionar jamás. Es anti-institucional. Pensemos sencillamente en el que hemos visto con los papeles de Panamá. Hemos visto que hay una especie de anarquismo mundial, que es un anarquismo de ricos, que está constantemente impugnando aquello que ellos dicen defender, que es el Estado y también la propia patria, ¿no? O sea, nos encontramos que es una élite rica, muy transversal. Está bien para definir la nueva relación entre las clases sociales, en la que por un lado tenemos a jefes de Estado, aquellos que son los que defienden el Estado frente a los anarquistas, que de pronto se vuelven anarquistas con su dinero, pero tenemos también a representantes egregios de las culturas nacionales, ¿no? Grandes deportistas, que se supone que son aquellos que debemos admirar como españoles o como argentinos o como cualquier otra nacionalidad. Bueno, pues tenemos ahí que de pronto las élites económicas mundiales son anarquistas, que no creen en el Estado, que no defienden el Estado y que están de alguna manera constantemente cuestionando y erosionando las instituciones del Estado. Nosotros somos los institucionalistas, los constitucionalistas y, eso sí, entendiendo que una vez hayamos liberado a las instituciones de aquello que hace imposible que funcionen, que es esa crematística capitalista, habrá que estar siempre vigilante, porque las instituciones, como la tecnología, tienen también sus propias dinámicas de opacidad. Y los seres humanos, y esto tiene que ver con la cultura, como la describí al principio, estamos constantemente moviéndonos entre la biología y la arqueología, ¿no? Contra la amenaza de la biología, el hecho de que tenemos que comer, alimentarnos, reproducir los ciclos de la vida, pues intentamos poner ahí en medio de la riada, intentamos clavar bastones, levantar andamios, construir leyes y catedrales, ¿no? Pero el peligro es que se fosilicen. Las instituciones se fosilizan, por lo tanto hay que reformarlas, hay que estar siempre pendiente de reformarlas. Pero para poder ser reformistas tenemos previamente que liberar las instituciones de aquello que las hace completamente ineficaces. Y luego tenemos, y es aquí donde ya acabo,
y acabo con la cultura, tenemos que ser conservadores en lo antropológico. Y esto puede dar lugar a malos entendidos, y lo he tenido que aclarar muchas veces. No pensemos que estoy queriendo volver a ese neolítico que le gustaba a Bruegel el Viejo, porque ese neolítico ha ido acompañado también de otras relaciones de poder siniestras, tiránicas, opresivas y crueles. Baste pensar sencillamente en el patriarcado, que no es un producto del capitalismo, que es anterior al capitalismo, y que mucho, me temo, sobrevivirá al capitalismo y contra el que tenemos que luchar al mismo tiempo que luchamos contra otras formas de opresión. Pero, ¿qué quiero decir cuando hablo de ser conservadores en lo antropológico? Desde luego, ser conservadores de las condiciones que permiten la vida humana. Y eso implica comprender que la vida humana es inseparable de la vida en general, y sobre todo de la vida del planeta Tierra y sus recursos, que la condición de todo derecho es algo sobre lo que ningún ser humano individual tiene un derecho exclusivo, que es la Tierra misma y sus recursos. Y eso hay que conservarlo. Y hay que ser ontológicamente conservadores, como decía Gunther antes. Y luego, ¿qué quiere decir antropológicamente conservadores? Una vez que estamos todos de acuerdo en que hay que conservar las condiciones mismas de la vida, pues quiere decir que hay que recordar que los seres humanos somos frágiles, inmortales, que podemos comprarnos otro automóvil si el nuestro sufre un accidente, que podemos cambiar de iPod, de iPad y de móvil, pero que no podemos cambiar de cuerpo. Tenemos uno y es muy vulnerable desde que nacemos y nos vamos a morir, que es una cosa nada agradable de pensar, pero que en cualquier caso es un dato con el que tenemos que contar si queremos proteger la cultura y la política y hacer política. O sea, si queremos, por un lado, intervenir en la historia para que la historia no se convierta en un tsunami, y queremos al mismo tiempo intervenir en la historia para poder asegurar la reproducción de la cultura humana como un recinto donde se establecen relaciones entre cuerpos frágiles, es muy necesario recordar la mortalidad como un dato político de personas, de seres, de criaturas que precisamente por ser mortales tratan de dejar entre los cuerpos instancias, objetos que duran más que los propios cuerpos individuales, desde las catedrales hasta las leyes, que pueden servir para varias generaciones. Y eso tiene que ver, por tanto, con los vínculos entre criaturas frágiles. Los vínculos pueden ser muy asfixiantes, como demuestra precisamente el patriarcado, como demuestran ciertas relaciones de poder desiguales que han caracterizado al neolítico, que tienen que ver también con los espacios pequeños, que tienen que ver con las relaciones en los pueblos, donde los tejidos sociales se reproducen a partir de comunidades de comunidades pequeñas en las que las relaciones son entre conocidos, y desde luego, insisto, en el caso del patriarcado. Pero lo que tenemos que entender es que si hay varias formas de vínculos, y si hay vínculos asfixiantes, vínculos opacos y vínculos opresivos, también hay vínculos liberadores, sin los cuales es imposible hacer política. Y eso tiene que ver con los cuidados. Somos sujetos de derechos, es lo que tenemos que comprender si queremos intervenir en la historia y proteger la cultura. La primera, que somos sujetos de derechos, y ha habido luchas centenarias de nuestros padres y de nuestros abuelos que nos han convertido en sujetos de derechos individuales, de derechos políticos, de derechos también sociales, por los que tenemos que seguir combatiendo, pero somos también objetos de cuidados. Obviamente, en un mundo en el que hemos sido siempre tratados como objetos, es muy importante anteponer nuestra dimensión de sujetos, pero no debemos olvidar que somos, además de sujetos de derechos, objetos de cuidados, y que los cuidados hasta ahora han estado siempre en manos
contra su voluntad de las mujeres, que eran aquellas que garantizaban que en medio de las ruinas la historia no venciera, que siempre quedase algo a partir de lo cual reconstruir la civilización, y que tenemos que pensar un modelo de política que pase ya por una intervención que no deje a un lado los cuidados y que reconozca los cuidados como el suelo político sobre el que reconstruir la civilización, y que por lo tanto se trata de universalizar virtudes que a lo largo de la historia han estado asociadas a relaciones de poder injustas, virtudes como la lentitud, la paciencia, el relato, cosas que la mujer ha asumido como violencia, pero que, igual que ocurre con las instituciones, si las despojamos del marco injusto en el que han nacido y se universalizan con independencia del género, son la única garantía que tenemos, no solamente de que el mundo futuro postcapitalista será mejor y no peor, sino de que mientras luchamos contra él, nuestras luchas también serán más justas y más eficaces. Gracias. Abrimos, si queréis, un turno para preguntas. Disponemos de unos 15-20 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, quien quiera realizar alguna pregunta, pues que levante la mano. ¿Hay preguntas? Sí, claro. Bueno, pregunto yo por abrir la ronda. Yo quería preguntarte, Santiago, también te tenemos aquí, y hay muchas teorías, hay muchas conferencias, hay muchas opiniones sobre lo que nos va a deparar la sociedad dentro de unos años. ¿Tú cómo planteas que va a ser el capitalismo en la próxima década? Es decir, vencida esta década de principios de siglo, ¿cómo va a ser dentro de unos años? Que es un futuro inmediato, pero a la vez incierto, en la que parece que hay mucha variación política, mucha variación económica, y además en el Oriente Próximo, Oriente Medio, que tú, vamos, que tienes un conocimiento extensísimo, pues tiene una influencia directa a nuestra sociedad. ¿Cómo lo deparas de aquí a unos años, la sociedad? A ver si no sé, voy contestando. ¿Quiere más gente realizar alguna pregunta? Pues si queremos ir anotando varias y contestamos después todas. Empezamos con esta primera. Ah, bueno, sí, para Sí, mejor. Sí. A mí simplemente me gustaría llamar la atención sobre el hecho de la evolución tecnológica, de los peligros de la evolución tecnológica. ¿Más preguntas? A colación de los peligros del progreso tecnológico, ateniéndonos a realidades sociológicas, que bueno, ya un poco encamina esta imagen que tiene de la guerra de en función de lo que ya decía Walter Benjamin, con ese Angelus Novus basado en el cuadro de Pauquet. Claro, esas ruinas que dejan, esas ruinas que llegan hasta el cielo, ¿desde qué punto se puede llegar a controlar o es controlable desde la estructura política? Que es un poco lo que viene a sujetar las realidades de masa, ateniéndonos al comportamiento sociológico que, digamos, de alguna manera certifica, bueno, más cercano a nuestro tiempo, desde Pierre Bourdieu incluso, que hace mencionar. ¿Desde qué punto controla la política y qué reforma necesita la política para sujetar esa masa que conlleva un peligro del progreso tecnológico ideologizado y no democrático? Sí, por ahí. Una pregunta más, Santiago, es que parece que has evitado la palabra evolución. No la he oído. Sin embargo, creo que todo se puede reducir a esta palabra sencilla, evolución, pero que de alguna manera hay que descontaminarla de lo que muchos detractores
esta nueva evolución, esta nueva revolución a la que hay que quitar la R, que hablábamos en el 15M, pues cómo defendernos, cómo se puede defender esta palabra clave, evolución, frente a este tipo de ataques. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que sí. Bueno, pues la primera pregunta sobre cómo será el capitalismo. Yo, presentando un libro que acabo de publicar en Madrid hace 3 días, recordaba un libro que se llama Penúltimos días, y explicaba por qué se llama Penúltimos días, y evocaba por un lado la obra de Karl Kraus, Últimos días de la humanidad, que fue escrita al hilo de la Primera Guerra Mundial, en un momento, en efecto, en el que parecía que la humanidad misma se venía abajo, pero evocando también una pintada de una calle de Argentina, de Buenos Aires, que decía, una pintada, como veréis, muy optimista, que decía: capitalismo, tienes los milenios contados. Bueno, pues a lo mejor hay que ser más pesimistas y no tiene los milenios contados. Y puede que eso no sea tan bueno, porque nada garantiza que ese fin del capitalismo, que había que pensar, decía yo, siguiendo a Joshua, más como el fin del Imperio Romano que como la Revolución Francesa, pues ese fin del capitalismo puede traer cosas peores que el capitalismo mismo. ¿Y dónde estamos hoy? Pues, y esto tiene que ver con la política, con lo que tú has dicho, porque has recordado las revoluciones árabes. Y aprovecho para también referirme a la última pregunta. Hace 5 años, lo recordaréis todos, vivimos primero, en muy poco tiempo además, casi como en un microondas histórico, de una densidad y de una intensidad increíble. Vivimos enero del 2011, comienzo en Túnez y generalización de las revoluciones árabes, desde Mauritania hasta Bahrein, de Túnez a Yemen, de Libia a Egipto y Siria, y enseguida, apenas 4 meses más tarde, pero mientras estaban todavía vivas todas esas revoluciones, surge inesperadamente el 15M, en el sur de Europa, quizá en el país donde menos se podía pensar que pudiera ocurrir una cosa así, pues por su incorporación tardía a la Unión Europea, por el hecho de que tenía una formación política, yo creo que inferior a la de otros países con más tradición en Europa, como Francia o Alemania. Y surge esta cosa inesperada que yo siempre comparaba con el surgimiento de una paloma del fondo del sombrero de un prestidigitador, ¿no? Cuando parecía en efecto que la conciencia de los españoles estaba muy formateada por el hedonismo de masas, el acceso a mercancías baratas, la televisión basura, etcétera, pues surge este nuevo sujeto inesperado. Al mismo tiempo hay como metástasis, si las metástasis pueden ser curativas, si las metástasis pueden ser saludables, pues se produce una serie de metástasis muy saludables en todo el mundo, desde Estados Unidos a Inglaterra, en Turquía, y yo creo que todos, de manera en ese momento excesivamente optimista, pero no sin un cierto realismo, pensamos que estamos viviendo algo así como una revolución democrática mundial. Creo que era cierto que estábamos viendo una revolución democrática mundial, y 5 años después, sin embargo, hay que decir que esa revolución ha sido derrotada, ha fracasado, ha sido derrotada. Bueno, ahora tenemos en París como una recidiva que ojalá cuaje y se traduzca después en nuevas metástasis, pero lo cierto es que yo creo que podemos decir que esa revolución democrática fracasó o fue derrotada. Vimos como en el mundo árabe, yo aquí siempre cito a Gramsci decía que el fascismo es siempre el resultado de una revolución fallida o derrotada. Y yo creo que lo estamos viendo en el mundo árabe, como una revolución fallida o fracasada da lugar a Daesh,
que representa una minoría ridícula, pero que en cualquier caso es el efecto de una radicalización en forma de revolución negativa de las frustraciones que dieron lugar a las revoluciones árabes democráticas por la dignidad y la justicia. Pero lo vemos en Europa. Estamos viendo en Europa cómo aumenta claramente la influencia de los destropopulismos, de los fascismos, de tanto formas de mirar el mundo como de medidas políticas institucionales que nos retrotraen 70 o 80 años atrás. Basta pensar ahora las medidas que se han tomado contra los refugiados. Como siempre nos parece que Hitler fue un monstruo desde el mismo día que se presentó a las elecciones del 33 y dijo: me llamo Adolf Hitler, y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza cuando lo que hizo la gente fue más bien votarle, pues se nos olvida en efecto que los procesos más destructivos se asientan con enorme naturalidad y mansedumbre, y cuando además las instituciones se hacen eco de discursos o de dinámicas sociales que estaban hasta ahora felizmente reprimidas, aunque solo fuese porque no era políticamente correcto hablar de ellas. Cuando las instituciones se hacen cargo de dinámicas de este tipo, entonces hay que echarse a temblar. Hace 5 años empezó una revolución democrática que ha sido derrotada y de la que queda una huella en España, curiosamente, diría yo, y que hay que proteger. Es muy importante protegerla, porque a mí me hace muy feliz que exista Podemos, para hablar con claridad del asunto, y he apoyado a Podemos desde el principio, pero creo que haríamos mal en cometer 2 errores. Uno, el de pedirle a Podemos más de lo que Podemos puede hacer, y el otro, el de creer que Podemos es algo así como una tendencia que se está imponiendo en el resto del mundo, y que por lo tanto podemos contemplar los procesos de Podemos con mucho optimismo y esperanza. Hay que evitar esos dos errores. Podemos es una excepción en estos momentos en Europa claramente, y en el mundo también. Como es una excepción, pues su capacidad de intervención es limitada, pero la necesidad de conservar ese instrumento es fundamental. Y esto lo digo advirtiendo contra los errores internos que se pueden cometer, pero también contra esos sectores que finalmente, viendo Podemos desde una izquierda, digamos, tradicional, se olvidan que Podemos ni ha nacido ni debe plantearse en estos momentos hacer algo así como la Revolución Francesa. Y creo que contra esos dos errores tenemos que proteger ese instrumento, recordando que las perspectivas a nivel europeo y mundial son muy desfavorables, muy desesperanzadoras y muy amenazadoras. Y que de lo que se trata es precisamente de, si el 15M fue una vacuna, que yo creo que es lo que fue, una vacuna contra esas fuerzas rampantes que en toda Europa pues empiezan a naturalizar un cierto fascismo cotidiano en el trato con los demás, con los refugiados, con los inmigrantes, etcétera. Si fue una vacuna, hoy que tenemos algo así como una jeringuilla más o menos herrumbrosa, como para desde las instituciones seguir vacunando a la gente y protegiendo cosas que se están perdiendo, creo que no deberíamos tirarlo a la basura. Y lo digo contra los errores internos y también contra las críticas externas. Pero creo que hay dos peligros muy graves en el horizonte europeo. Uno, el que se imponga lo que se está imponiendo ya, lo que yo llamo el estadio superior del capitalismo, que es la mafia como eje rector de un capitalismo en el que cada vez haya menos leyes y menos protecciones sociales, como estamos viendo, y por otro lado, que es indisociable de este peligro, el peligro de que las respuestas se formulen todas en manera de revoluciones negativas o fascistas.
lo que hemos visto, lo estamos viendo en el mundo árabe, con las consecuencias que tiene también aquí, ¿no? Porque si respondemos a los atentados de Daesh ignorando que la causa de esos atentados somos de alguna manera también nosotros, y que va a ser un problema interno, porque los que han atentado en París y en Bruselas son franceses y belgas y no son árabes musulmanes, pues si se combinan en el espejo y se retroalimentan el discurso de un capitalismo mafioso y de una respuesta violenta, pues creo que la civilización misma está en peligro, y que por eso, con más motivo, es necesario proteger este pequeño instrumento que hemos empezado a construir en el sur de Europa. Y luego, respecto de la evolución tecnológica, de la tecnología, dos cosas importantes, ¿no? Sí, yo creo que como decía, las nuevas tecnologías, sobre todo, siempre pensamos en términos de qué es lo que nos permiten hacer, pero nunca pensamos en términos de qué es lo que nos obligan a hacer. Y las nuevas tecnologías, yo siempre lo he descrito así. Parece muy claro que, no sé, que un martillo es una herramienta, ¿no? Y que la imprenta, además de una herramienta, es un territorio en la medida en que construye territorios, como pueden ser los libros. Pero si hablamos de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya es más complicado el asunto. Son herramientas, son territorios, que lo son también, en disputa, o son órganos, como es el hígado y el riñón, un órgano. Son órganos también. Y si es muy fácil levantarte por la mañana y porque ese día no tienes ningún cuadro que colgar en tu casa, dejar el martillo en la caja de herramientas y no sacarlo, es muy difícil hacer lo mismo con las redes, hacer lo mismo con el ordenador. Yo no clavo clavos porque tengo un martillo. En cambio, no me puedo levantar por las mañanas y decir, hoy voy a no utilizar el martillo, y decir al mismo tiempo, hoy voy a vivir sin riñón derecho. Bueno, pues las nuevas tecnologías se parecen más a un riñón que a un martillo. Y por lo tanto, el margen de libertad frente a las nuevas tecnologías es mucho más reducido. Nuestro margen de libertad frente a las nuevas tecnologías es un margen de libertad radical, en el sentido en que no nos permite casi, hay héroes que lo consiguen, pero en principio la única decisión que nos permite un ordenador, un teléfono móvil, es algo que tiene que ver con algo tan trágico como la eutanasia. La única decisión radical que podemos tomar y mediante la cual podemos afirmar nuestra libertad es la de apagarlo. Pero apagar un ordenador, apagar un móvil, es como retirar los tubos a nuestra tía moribunda y decidir que la vamos a matar. Entonces, la relación que mantenemos con este órgano, que son las nuevas tecnologías, es una decisión en la que el margen de libertad es de libertad radical, de vida o muerte. Es decir, ¿matamos a mi tía o no matamos a mi tía? Y no matamos a la tía, ¿no? Sino que la tía sigue viva. Fijaros lo que significa. Quiero decir, para que entendáis a qué nos obliga. Esto que desde luego desde Podemos lo sabemos muy bien, o sea, defenderse de medios de comunicación que es que no son como jaurías de perros, que son jaurías de perros tecnologizadas. Una cuestión que tiene que ver con la tecnología misma, con esto que yo llamaba el gag visual, que ha sustituido al razonamiento, al análisis, con el hecho de que tenemos que tomar todas las decisiones morales, políticas, forjarnos una opinión sobre todos los temas del mundo en 5 segundos. Y eso tiene que ver con la tecnología. Yo esto siempre ponía el ejemplo, por ejemplo, cuando hablo de islamofobia, vengo de Granada a hablar de islamofobia, algo aterrador, ¿no?, que ocurrió hace unos años, que a profesores de instituto, gente joven, progresista, bien formada, entre otras pruebas de test que les hicieron, les iban pronunciando una serie de palabras
con una frecuencia de 5 segundos. En esos 5 segundos tenían que escribir muy deprisa la palabra que les dictaban y la primera palabra que les viniera a la cabeza asociada con esta. Terrible pensar que el 80% de los profesores de instituto, jóvenes y bien formados, cuando escribieron la palabra Islam, al lado escribieron o terrorismo, o fanatismo, o violencia. Si hubieran tenido 10 segundos, seguro que el número de respuestas de este tipo habría disminuido. Si hubieran tenido 1 minuto y medio, prácticamente habría desaparecido. Lo que es cierto es que tecnológicamente todas las respuestas a través de los medios de comunicación y a través de las redes hay que darlas en 5 segundos. Vivimos en una cultura de los 5 segundos y en 5 segundos no podemos tomar decisiones ni éticas, ni políticas, ni hacer análisis lo suficientemente rigurosos como para intervenir con una mínima garantía. Bueno, pues digamos que de alguna forma ese otro marco de la sucesión racional, que se podía uno pasar 15 años escribiendo la crítica de la razón pura y 2 leyéndola, eso se ha acabado. El marco tecnológico mismo ha superado eso que yo llamaba el paradigma letrado, en el que la sucesión se imponía sobre la simultaneidad. Hay que luchar por introducir sensatez en el mundo en un marco de simultaneidad tecnológica. Y hay que estar respondiendo en 5 segundos. Eso nos obliga a ser mucho más vigilantes y a trabajar a espaldas de los medios, configurando en todo momento argumentarios, razones y alternativas para luego soltarlas en los 5 segundos que nos imponen las tecnologías y los medios de comunicación. Y ¿cómo se responde políticamente a ese nuevo marco tecnológico? Pues yo creo que con medidas represivas, concertadas constitucionalmente en un mundo mejor posible que este. Claramente frente a la bomba atómica y a las armas no me cabe la menor duda de que tenemos que intervenir, y en este sentido ya podemos intervenir para dejar de vender armas, fabricar armas y venderlas, y con otros objetos. Yo creo que desligando esas tecnologías de las dinámicas capitalistas, vamos a conseguir por lo menos amortiguar sus efectos. Y gracias de nuevo y disculpad por hablar. Ya tenemos que recoger. Nada, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Santiago. Espero que haya servido esta conferencia para tomar un poquito de conciencia, para recordar la importancia de la memoria, distinguir en este mundo de prisas no el ruido y potenciar la empatía entre todos nosotros. Muchas gracias.